Muy buenas tardes y bienvenidos al proyecto Estación número 16 desarrollado por Empresa Montserrat. En esta ocasión realizaremos una pequeña introducción y contextualización del proyecto. Pasaremos por las diferentes áreas de calidad técnica y por último tendremos unas pequeñas conclusiones. La construcción de la estación y el proyecto Metro tiene el propósito de dotar a la ciudad con un medio de transporte masivo de pasajeros que se integre al sistema público actual de la capital, con el objetivo de ayudar con los problemas de movilidad y congestión vehicular. Por otro lado, se busca brindar alternativas de integración e intercambio cultural entre sus usuarios, que sean un lugar de encuentro y crecimiento personal y no solo un lugar de paz. Por último, se tiene como objetivo el realizar una estación que abarque tres pilares de sostenibilidad, como son el ambiental, el social y el económico. Ahora pasaremos un poco al contexto de la estación. La estación número 16 se encontrará ubicada entre las calles 72 y 74 con la avenida Caracas, más específicamente dentro de las localidades de Barrios Unidos y Chapinero y entre las actuales estaciones de Transmilenio de la calle 76 y calle 72. Gracias a diferentes estudios realizados se ha podido determinar que la zona se caracteriza por ser un área de alta actividad comercial y de servicios. Por otro lado, mediante los valores suministrados por el DANE se observó que la estación con mayor densidad poblacional es la 16, siendo la única con un índice por encima de 80 habitantes por hectárea. Por último, en la zona se tiene la cercanía de 52 colegios no oficiales, 65 universidades, 29 instituciones universitarias, como también que la estación se encuentra en el barrio San Felipe, considerado el barrio artístico de Bogotá. Por dichas razones, Empresa Montserrat ha decidido crear un diseño que incluya un biciparqueadero, zonas comerciales para grandes marcas, como también espacios para comercio informal presentes en las estaciones de Transmilenio, una biblioteca de carácter público ubicada en el primer piso, una zona destinada para una galería de arte en la que se expongan obras de artistas locales y emergentes, y un jardín transitable en la placa superior de cada edificio. Y ahora, sin nada más que agregar, pasaremos directamente a las áreas de calidad técnica. Al construir los edificios de acceso de la estación, se producirá el cierre de la calle 73, por lo que se deberá replantear el ciclo de la intersección para que ignore este flujo. También se cerrará la calle 72A, por lo que se construirá una vía secundaria entre la calle 20A y la avenida Caracas que conecte con esta. Para realizar la construcción de los edificios aledaños, se cerrará el carril mixto de la avenida Caracas para permitir la entrada y salida de material y maquinaria. Para la construcción del viaducto de la fase 2, se habilitará el carril mixto para darle paso a los buses de la troncal del Transmilenio y puesto que no habrá paso para los vehículos de la avenida Caracas, se habilitarán los siguientes desvíos durante la fase de construcción. Puesto que la estación 16 del metro es de tipo interconexión, se deberá mover la estación del Transmilenio de la calle 76 2 cuadras hacia abajo, lo que provocará el cierre de la intersección semaforizada de la calle 74, que servía como conexión vehicular entre el occidente y el oriente. Por esto se pondrán dos nuevos semáforos en la calle 75 para reacomodar este flujo. También se tuvieron que desviar 8 líneas del SITP en el sentido sur-norte debido al cierre de la intersección de la calle 74 y habilitar un carril de ciclorruta en ambos sentidos de la avenida Caracas para garantizar el acceso de los biciusuarios a la estación. La demanda vehicular se obtuvo de aforos hechos por la Secretaría de Movilidad en el año 2004 en la intersección del proyecto, a la que posteriormente se le aplicó una regresión lineal multivariable para hacer la proyección respectiva del año 2025, obteniendo resultados como los que se muestran a continuación. Siguiendo los lineamientos de la norma sismorresistente, se definió que el sistema estructural del proyecto sería el de pórticos resistentes a momentos con capacidad moderada de disipación de energía, DMO. Eso teniendo en cuenta de que la estación se encuentra en una zona de amenaza sísmica intermedia. Para distribuir adecuadamente las cargas de entrepiso, escogimos como sistema de piso una losa apoyada sobre vigas intermedias. Al direccionar estas vigas intermedias sobre la luz más corta, se logró reducir los esfuerzos de flexión sobre las vigas cargueras. En cuanto a los materiales, la estructura de los edificios se diseñó para ser construida en concreto reforzado. Sin embargo, el viaducto está estructurado por ciertos elementos metálicos como las vigas cajón que sostienen las plataformas y los puentes peatonales. Adicionalmente, buscando un equilibrio con la sostenibilidad del proyecto, implementamos ciertos materiales alternativos como la guadua y el hempcrete en los elementos que estaban sometidos a bajos niveles de esfuerzos. Esto con el fin de implementar menos cantidad de concreto y acero, lo cual ayuda a reducir la huella de carbono que representa la construcción de la estructura. Todo esto parte de una serie de variables de diseño, dentro de las cuales las más críticas son la resistencia a la compresión del concreto y a la fluencia del acero, la carga muerta y la carga viva, ya que estas determinan en gran medida las dimensiones, la cuantía y en general el comportamiento de la edificación ante los esfuerzos. La metodología de diseño que se utilizó es la de diseño por factores de carga y resistencia LRFD, en donde los criterios de diseño fueron el estado límite de servicio, el estado límite de fatiga y fractura, el estado límite de resistencia y el estado límite correspondiente a eventos extremos. Con la ayuda de la metodología ASHO 93 fue posible obtener la estructura de pavimento mostrada en pantalla. Es relevante mencionar que debido al uso de un cemento de alta resistencia se logró disminuir a 25 centímetros la losa de concreto. A lo largo del diseño de la estructura se evidenció que la variable que mayormente influyó en el tamaño de la losa fue la cantidad de vehículos que harán uso de esta. Ahora bien, en pantalla se aprecian dos estructuras de pavimento para el sendero peatonal y la ciclovía. La primera
corresponde a una estructura donde no se presentará movilización de vehículos pesados, mientras que la segunda corresponde a aquellas partes de la vía en donde es posible que los vehículos pesados transiten, como por ejemplo en las entradas vehiculares de la estación. De igual forma, se presentan las losetas a usar en la estructura del pavimento. Para la ciclovía se hará uso únicamente de la loseta lisa para mayor comodidad de los usuarios. Las otras tres losetas se harán uso en el sendero peatonal, teniendo en cuenta lo especificado en la cartilla de andenes respecto a la inclusión de personas con visibilidad reducida. Debido a las modificaciones en el ancho disponible, se disminuyó el tamaño disponible para la estación del Transmilenio. Ya una vez dimensionada la vía con el diseño geométrico de carreteras, se procede a realizar la debida señalización de la vía con ayuda del Manual de Señalización Vial del 2015. La señalización se presenta en pantalla. Es importante tener en cuenta que se usaron pocas señales teniendo en cuenta que la vía es recta y por ende no requiere de gran cantidad de señalizaciones. Para el área de recursos hídricos se diseñaron las redes de agua potable, aguas negras, red de contraincendio y de recirculación de agua lluvia. El material escogido fue el PVC, al tener una alta resistencia a la corrosión y la electrólisis, también porque tiene una gran rigidez, resistencia a presiones y un bajo costo. En la red de agua potable se revisaron las unidades de consumo de cada baño y de cada red para acumularlas y verificar que los diámetros escogidos cumplieran con la condición de que las velocidades fueran menores a 2 metros sobre segundo. Luego se calcularon las pérdidas de presión. Se utilizaron diámetros de máximo 4 pulgadas PVC con presiones de 200 psi. Se diseñaron dos tanques de almacenamiento de 122 metros cúbicos, cada uno ubicado en el sótano. La red de aguas negras se diseñó para soportar los caudales máximos probables para cada red, comprobando que los diámetros cumplieran con el rango de velocidades entre 0.6 y 5 metros sobre segundo, y que la temperatura máxima fuera de 40 grados centígrados. Se tuvieron diámetros desde 3 hasta 7 pulgadas. Para la red contra incendios, el material cambió a acero forjado, al tener unos diámetros más diversos desde 2 a 12 pulgadas. Las presiones que manejan estas tuberías son de hasta 300 psi, cumpliendo con los riesgos ordinarios y niveles. La ley que regula esto fue la ANSI-ASME-B. La red de recirculación de agua y lluvia utiliza jardines ecológicos y atrapanieblas para su captación y como filtros naturales. Este recurso luego pasa por un sistema adicional de filtración y purificación de agua para poder ser utilizado solamente en los baños de la red 1 del edificio A. Es vital contar con una buena gestión del proyecto, ya que de esto dependerá en gran medida la eficiencia de este, las pérdidas de información que se presenten y los posibles ahorros económicos que se puedan llegar a tener. Por dichas razones, presentamos la descomposición de las actividades mediante la WS, en la que se identifican 4 capítulos. El primero correspondiente a todas las actividades de preconstrucción y otros 3 correspondientes a cada infraestructura que compone el proyecto. Adicionalmente a ello, se ha decidido contar con un Main Program, el cual busca especificar todas las actividades que deberían realizarse. Como podrán observar, dicha programación se realizó teniendo en consideración la WS del proyecto, como también las principales actividades definidas. Adicionalmente, gracias al programa Plexo se pudo identificar la ruta crítica de color rojo del proyecto. Entre los aspectos que más se destaca es que el proyecto inicia con la construcción del edificio A, costa occidental, y que una vez se termine la cimentación del edificio A, se comienza a trabajar en la construcción del edificio B. Esto con la intención de acabar lo más cercano a ambos edificios. A su vez, dicha programación permite un mejor uso del tiempo y espacio de la maquinaria necesaria para las diferentes actividades. Por otro lado, debido al plan de cerramiento y debido a que no es posible inhabilitar toda la vía por el paso del Transmilenio de la Caracas, una vez se finaliza la actividad de ambos edificios, se comienza con la construcción del viaducto y sus diferentes elementos, dejando la vía ya construida como nuevo paso para el sistema Transmilenio. Sin embargo, es esencial traducir la programación a lo largo del tiempo, tener en consideración las actividades de la ruta crítica, debido a que un retraso en ella perjudicaría los tiempos del proyecto, que se estiman son de 3 años y 9 meses, incluyendo el sistema ferroviario del tablero. Adicionalmente, se ha decidido que para este proyecto se utilizará la metodología Lean Construction, aplicada a un método constructivo que, como se han podido dar cuenta por las actividades, es tradicional. Se buscará, mediante la adecuada gestión, tener just in time todos los insumos como personal, materiales, pedidos de concreto necesarios para cada actividad y evitar retrasos. Por último, como cualquier proyecto de construcción, es necesario contar con un análisis financiero, por lo que se ha procurado realizar mediante los APU un desglose del precio estimado de cada actividad. De esta forma, mediante los flujos de caja, se obtuvo un BPN de 8.471 millones de pesos para Empresa Montserrat y una TIR de 9.81, superior a la tasa de interés del 7,5. La estructura cerámica establecida para la cimentación fue pilotes, debido a que la cohesión de los primeros 2 estratos que abarcan los 23 metros de suelo iniciales es muy baja, lo cual hace que las cimentaciones superficiales sean inviables para la elevada carga que supone el edificio. De este modo, es necesaria una cimentación que pueda alcanzar los estratos más profundos cuyas cohesiones son mucho mayores. Se determinó así que se construirá para cada columna un pilote de 1.5 metros de diámetro,
que alcanza una profundidad de 65.5 metros, en la cual se encuentra el estrato de arenas de grano de alta resistencia. En cuanto al proceso constructivo, una vez realizadas las actividades de demolición y acondicionamiento del terreno para las tres estructuras, se procederá a realizar el pilotaje del edificio A. Esto debido a que si se empieza por la excavación del terreno, la máquina piloteadora deberá ser ingresada por medio de una grúa y los pilotes adicionalmente pueden ayudar a reducir el rebote del terreno producto de la excavación. De este modo, la excavación solo alcanzará los 65.5 metros de profundidad, de los cuales 5.5 corresponden a la cota del sótano y los 60 restantes a la longitud del pilote. A medida que se va excavando, se recubrirá el orificio con los bentónicos para evitar el desplome de sus paredes. Posteriormente se introducirá el entramado de acero y una vez acomodado se verterá el concreto a través del tubo Tremie que se irá retirando a medida que el concreto se eleve. Posteriormente se procederá a construir los dos muretes de guía paralelos por el perímetro de la edificación con 0,8 a 1.5 metros de profundidad. Estos serán separados con el ancho del muro pantalla. De este modo, por medio de una cucharada de bivalva, se empezará a excavar y extraer el suelo hasta que alcance una profundidad requerida, mientras se aplica lodo bentónico para estabilizar el terreno. Asimismo, se dispondrá de juntas metálicas para asegurar la continuidad de la excavación y el deslizamiento del concreto fresco hacia la base del muro. Finalmente, mediante una grúa se camurará la armadura de acero y se inyectará el concreto especificado para fundir el muro. La excavación iniciará una semana después de fundir los muros para que estos se hayan podido fraguar. De este modo se habrá concluido con la construcción de los pilotes y de los muros. Para el edificio B y C únicamente se realizará el procedimiento de construcción de pilotes hasta los 65.5 metros de profundidad desde el nivel 0. Las variables más importantes tenidas en cuenta son los tiempos de duración de ejecución y los costos de la obra, siempre cumpliendo con los requerimientos de resistencia y servicios necesarios. Esto se evidenció cuando fueron contrastadas varias alternativas de cimentación con el fin de obtener la más óptima. De este modo, queremos agradecer por su participación en esta conferencia. Esperamos que nuestra propuesta sea de agrado para obtener así la oportunidad de aportar en el mejoramiento del servicio de transporte de los habitantes de Bogotá. Muchas gracias.